Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase. La clase del día de hoy empezamos la semana el lunes. Espero que tengan muy buena semana. Y vamos a comenzar el día de hoy con un nuevo tema. Antes vamos a realizar algunos apuntes para tomar en cuenta. Bienvenidos a todos. Muy buena tarde. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ujú, ujú. Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase el día de hoy. De acuerdo, quiero realizar algunos apuntes. Voy a compartir la pantalla. Bueno, en este caso tengo algunos apuntes pendientes que compartirles. Les comento. Dentro de la... Perdón, eh, se unió ahí la voz, perdón. A ver, les comentaba, ¿no?, que dentro de la plataforma tenemos a algunos compañeros que todavía no completan el cuestionario de conjuntos 2, ¿vale? Es importante que lo completen. No les aparecerá por ahí la calificación y tengo alguna pregunta que responder de manera manual, pero es importante que completen este cuestionario, ¿vale? Porque sí he visto que hay varios compañeros que sí lo han resuelto y de hecho hay algún otro compañero que lo tiene a medio resolver, pero no lo finaliza, ¿no? Bueno, esta sería la primera parte de la clase donde hacemos esta pequeña reseña, ¿no? En la clase pasada finalizamos con el tema de conjuntos y esta semana comenzamos con un nuevo tema, ¿de acuerdo? Vamos a ponérselo aquí en el libro a qué sección corresponde. Muy bien, lo tengo por aquí, déjenme ver, aquí está. ¿Vale? En el libro se corresponde con el capítulo número 4, ¿vale? Que son las partes de una computadora, es lo que vamos a ver en este capítulo. Les comentaba, ¿no?, el día anterior una breve reseña sobre de qué va a tratar este capítulo, ¿vale? Pero en principio tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a ver, pues, cuáles son las partes de la computadora, cómo funciona cada una de ellas, ¿vale? Y vamos a tratar sobre algunas de ellas de manera específica para conocer su funcionamiento. ¿El motivo por el cual hacemos esto? Bueno, les explico un poco porque quizás resulte extraño, ¿no?, que dentro de programación vayamos a ver informática, pero no lo es, ¿no? Está totalmente dentro del ámbito. Bueno, el motivo por el cual realizamos esto mismo, este tema, dentro del temario, es porque necesitamos tener conocimiento sobre cómo realmente funciona la computadora de manera interna, ¿de acuerdo? Y para tener en cuenta esta consideración, ¿de acuerdo? Necesitamos saber qué componentes son los que tiene y cómo funciona cada uno de ellos. Igual, también les comentaba, lo que vamos a ver en estas clases les va a servir a ustedes también en un futuro como guía para cuando decidan montar una computadora o decidan elegir una computadora para alguien que necesite un consejo sobre esta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos dentro del mercado y vamos a hacer un aproximamiento, perdón, vamos a realizar una aproximación hacia la verdadera realidad dentro del mercado, ¿no? Cómo diferenciamos entre marcas y los modelos dentro de ellas. Seguramente ya tengamos algún prejuicio sobre algunas marcas y voy a poner un prejuicio muy común que la gente dice: no, pues no te compres esta computadora que tiene el procesador AMD porque se calienta, cómpratela que sea Intel, ¿no? Por ejemplo, eso es un prejuicio que se tiene y se lleva desde hace muchos años, ¿no? Ya de hace más de 9 años que la gente lleva diciendo lo mismo, ¿no? Y vamos a tratar de desmentir los prejuicios que existan dentro de este mundo, ¿no? Del hardware. Entonces, en principio, comenzamos la clase del día de hoy hablando sobre la computadora, ¿no? Bueno, tenemos
un libro de referencia, déjenme un momentito en lo que lo tengo. A ver, en esta parte está. Déjenme ver porque lo tengo por aquí en el escritorio. Vamos a ver. Es el libro sobre el que nos vamos a basar en parte para poder completar este tema. Lo tienen en la carpeta de Google Drive de la asignatura, ¿de acuerdo? Es el libro de Joyanes, ¿vale? Este que se ve todo pixelado de la portada, pues es la versión pirata de Free Libros, pero dentro de este libro tenemos en este caso una parte que es el capítulo 1, que es la introducción a las computadoras. Bueno, ¿qué es una computadora, no? Y de dónde viene el nombre de computadora, ¿no? ¿Vale? Pues obviamente el nombre de computadora, ¿de acuerdo? Si lo vemos así, ¿de acuerdo? Viene de la palabra, en este caso, computar. O sea, computadora es la que computa. ¿Y qué significa eso? La que realiza cálculos, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el origen del motivo por el cual las computadoras existían? Porque se necesitaban hacer cálculos. Y esto lo podemos ver en computadoras muy antiguas, en las cuales estaban situadas en los mercados de abasto, donde la gente compraba su fruta y demás, y tenían que hacerle la cuenta. Bueno, pues eran computadoras mecánicas donde realizábamos estos cálculos como una calculadora que hoy en día pues tenemos en nuestro escritorio, ¿no? Bueno, tenemos que ver cuál es el origen de las computadoras, ¿no? Cómo sirven, ¿no? ¿Cuál es el modelo por el que se rigen? Bueno, en principio, dentro del libro de Joyanes nos explican, ¿no? Que una computadora, en principio, es digamos que contiene dos partes, ¿no? Es un dispositivo que contiene dos partes. El hardware, por una parte, que es este que le señalo por aquí, ¿de acuerdo? Y el software. La gente hace la definición esta chistosa que dice, el hardware, ¿qué es lo que es? Bueno, si la definición chistosa, la definición real es, el hardware es el componente electrónico, físico, que en este caso conforma las partes de la computadora. ¿Y qué es el software? Pues el software es lo que los desarrolladores de aplicaciones pues realizan a través de su código fuente, ¿de acuerdo? Entonces, hay una definición un poquillo graciosa sobre esto que dicen, no, el software, el hardware es la parte a la que puedes golpear cuando falla el software, ¿no? Ese es el chiste que hace la gente de informática. Entonces, ya se hacen una idea, ¿no? El hardware es todo aquello lo que podemos tocar, ¿vale? Y el software no lo podemos tocar, ¿vale? Es la idea, en principio. Entonces, aquí hace una definición distinta, dice el hardware es la computadora en sí misma, ¿vale? Y el software, el conjunto de programas que indican a la hardware cómo comportarse. Por ejemplo, el monitor, donde ustedes están viendo esta clase ahora mismo, ¿de acuerdo? Bien sea de su celular o bien sea del ordenador, pues es un hardware, es una pieza de hardware. Y el programa que estamos utilizando para poder realizar estas clases, que es el programa Zoom, ¿vale? Pues es un software, porque hay un equipo de desarrollo detrás, que igual hay un equipo de desarrollo para el hardware, ¿no? Y ya ven ustedes la competitividad que hay entre las distintas marcas. Bueno, ¿cómo funciona un ordenador? O sea, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que haya una entrada de datos, ¿vale? Un cómputo en medio, unos cálculos y una salida, ¿vale? Así funcionan también las calculadoras, ¿no? Nosotros podemos abrir la calculadora, ¿vale? Vamos a abrir la calculadora y necesitamos unos datos de entrada, por ejemplo, 5, la operación de suma y el 3, ¿vale? Y le damos al igual y nos genera una salida. Lo pueden ver así, ¿vale? Imagínense que es una calculadora física, necesitamos la entrada y la salida. Para la entrada que necesitamos, pues necesitamos hardware específico que nos permita introducir los números que queremos. En este caso serían botones, ¿no? Si esta calculadora fuese física, pues serían switches o como quieran en este caso llamarlo, también lo pueden llamar botones, ¿no? Y la salida, en este caso, pues se ve reflejada en el hardware del monitor de la calculadora, ¿vale? Que algunos tienen pantalla LED, hay distintos tipos de pantallas, ¿no? O es LCD también, ¿vale? Entonces, todo el cómputo, ¿en qué se basa? Tenemos unos datos de entrada y queremos unos datos de salida. Y aquí nos aparece, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una computadora y en esa computadora podemos tener programas, ¿vale?
tenemos unos datos de entrada que entran en la computadora, se los pasa al programa, el programa produce una salida y nos da unos datos de salida a través del hardware que tenemos, por ejemplo, a través del monitor, de los distintos hardware. Bueno, hay otra forma de producir los datos de salida. Yo puedo meter un numerito, por ejemplo, o puedo entrar en el chat del Zoom, escribir algo y los datos de salida, ¿a dónde van a ir? Pues van a ir, en este caso, a través de mi cable de internet hacia ustedes y también van a ir a mi pantalla. ¿Vale? Ténganlo en cuenta que no solo son el hardware específico, sino también los protocolos de comunicación. ¿Vale? A mí me puede llegar, por ejemplo, una señal a través de internet, un programa la agarra esta señal y produce otra señal a través de internet, puede ser, ¿no? O puede ser que yo tenga, por ejemplo, imagínense, ahora se llama mucho esto del internet de las cosas, yo tenga en mi casa de manera automatizada, lo que es la domotización, ¿no? O la domótica, que no es más que la informática aplicada a los elementos de la casa. Y nosotros podemos tener, por ejemplo, una tablet donde pulsamos un botón y se abren las persianas de una casa. ¿Vale? Yo sé que a muchos les interesa este tema. O un botón donde yo lo pulse y automáticamente se abra la entrada de respiración superior de una casa, por ejemplo, una ventana, ¿no? Bueno, pues estos serían los datos de entrada que recibe el dispositivo del motor, ¿de acuerdo? Y que sería la señal que yo mando a través de Internet. Entonces tiene que tener una interfaz de tarjeta de red para poder conectarse a Internet. Y después los datos de salida, que puede ser que no dé ningún dato de salida o de un dato de salida que diga se realizó la tarea correctamente, ¿no? Pero el programa sería, digamos, el motor que hace que se abra la ventana o que se suba la persiana. Eso sería visto de la parte de domótica, ¿vale? Bueno, en principio, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de motores y demás, estamos metiendo hardware que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora mismo, que no estamos hablando de Internet de las cosas, sino de la computadora, ¿vale? La computadora tiene distintos hardware. Bueno, en principio, aquí nos dicen algunos tipos de periféricos, ¿vale? Es decir, puede ser que nosotros tengamos periféricos que no es más que hardware, pero que no va metido dentro del ordenador, sino que lo podemos poner y quitar. ¿Vale? ¿Cuáles son estos periféricos? Por ejemplo, puede ser una memoria flash, ¿vale? Un USB, un lápiz USB. Un lápiz USB nosotros lo podemos meter o sacar del ordenador, ¿de acuerdo? Una impresora la podemos conectar o desconectar del ordenador, incluso en red, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos hardware que tiene esta forma. ¿Cómo se le conoce este hardware? Bueno, a este hardware se le conoce plug and play. Plug and play es el nombre que significa conectar y jugar, ¿vale? Imagínense ustedes que tienen una memoria USB, pues simplemente la conectan y ya pueden acceder al contenido de la memoria USB. Digamos que es de fácil instalación. El hardware de un ordenador no tiene tan fácil instalación, tenemos que abrir la torre y demás, o bueno, con una laptop también lo veremos. Y ahora lo veremos en los distintos tipos de ordenador. Bueno, ¿en qué se basa el modelo de la computación que tenemos hoy en día? Bueno, antiguamente, de acuerdo, había ordenadores dentro de las universidades y lo que teníamos eran terminales que podían acceder a estos ordenadores a partir de un administrador que cuando tú querías programar un programa tenías que decirle a esta persona, oye, mira, voy a insertar esta tarjeta perforada, que no sé si han visto alguna vez una tarjeta perforada, enseguida se las enseño qué forma tienen, ¿de acuerdo? Un momentito, vamos a realizar la búsqueda por aquí. Vamos a ver, ¿vale? Para que lo vean. En el Fortnite dice que aparece, ¿no? Una tarjeta perforada tiene esta forma, ¿vale? Y aquí viene una tablilla de una tarjeta perforada. Bueno, una tarjeta perforada se utilizaba para programar. Y dicen, bueno, ¿esto qué es? Esto es un programa, ¿vale? Obviamente es un programa que tiene distintos pasos y se realiza de esa forma, ¿no? Esto es otra forma de una tarjeta perforada. Entonces, cuando tú eras una universidad, y de hecho esto es de una universidad, si lo ven, ¿vale? Vamos a verlo para que se vean grandes. Cuando tú eres un universitario que estabas haciendo tu tesis o estabas estudiando en la universidad, pues tú necesitabas programar, ¿vale? Entonces tú programabas perforando esta tarjeta. Eso es lo que tú hacías, ¿no? Y en este caso, cuando ustedes perforaban su tarjeta, iban con esta tarjeta al administrador del sistema.
¿vale? A la persona que le decía si su programa se podía correr o no se podía correr, porque ustedes no pueden correr un programa si el administrador de sistemas no quería que corriesen su programa porque es un ordenador muy caro y no pueden meter ahí un virus o cualquier tipo de programa. Los virus llegarían más tarde, ahora los comentamos también, ¿vale? Entonces, en las universidades se daban este tipo de ordenadores, ¿de acuerdo? Antes de las universidades, por supuesto, tenían una finalidad del ejército, ¿no? Pero posteriormente, pues ya iban entrando en las universidades y se tomaban en cuenta estos mismos. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues estos ordenadores ocupaban inmensidad de espacio, ocupaban muchísimo espacio. No pueden hacerse ustedes la idea de cuánto pesaba un ordenador o cuánto era el costo, además, de transportarlo y todo ese tema, ¿no? Entonces, entraron otras empresas que dijeron, oye, vamos a hacer ordenadores que no solo estén ocupando una habitación completa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ordenadores que también sirvan para dentro de la casa, ¿no? Y entonces empezaron, en este caso, algunas empresas, ¿vale? Que seguramente conocen bien, ¿de acuerdo? A crear este tipo de ordenadores, ¿vale? Un tipo de computadoras más pequeñas. Y entonces, bueno, entraba aquí la empresa de Apple, ¿no? También entraban algunas otras empresas como Sinclair, ¿no? Que creó el ZX Spectrum, Commodore, ¿vale? Son varias empresas. Y bueno, le voy a comentar una cosa que es muy poco conocida y dentro del movimiento de informáticos, pues sí la conocemos y la vimos mucho. Este tipo de ordenadores se siguen utilizando hoy en día y les voy a explicar por qué. Los aficionados a la informática, las personas que realmente pues, les apasiona este tema de la programación y demás y la informática, pues en esa época hacían clubs donde, por ejemplo, los de Apple se reunían con sus amigos, ¿no? De la universidad o si no eran de la universidad, pues del instituto o lo que sea, y fabricaban su ordenador. ¿Vale? Los de Commodore seguramente hicieran lo mismo y los de Sinclair también. Y posteriormente pondrían en la venta ese ordenador, ¿no? Obviamente hay algunas empresas que fueron más exitosas que otras y se mantuvieron a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, sobre todo con Commodore y ZX Spectrum? Pues que como había un conjunto de programadores en el club que eran muy buenos, porque eran muy buenos programando, pues ellos creaban una demostración de qué eran capaces de hacer estos ordenadores, porque ellos decían que su ordenador era el mejor. Entonces, ¿cómo lo demostraban? Pues hacían un programa que demostrase el funcionamiento de su ordenador, la potencia que tiene, y lo difundían, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene el movimiento, y se los voy a poner por aquí, ¿de acuerdo? De Demosyn, ¿vale? El movimiento del Demosyn es este mismo. Seguramente si alguno de ustedes ha tenido la PlayStation 1 y demás, pues habrá visto que hay vídeos de este tipo, ¿no? Que son vídeos que aparecen al inicio de un juego donde dice el grupo este craqueó este juego, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y son así como cosas de vídeo, ¿vale? Demosyn es el movimiento que lo que mete son demos. ¿Y qué son las demos? Las demos son pantallas, bueno, aquí a ver cuál nos sale, ¿no? Las demos son pantallas que ejemplifican cuál es el funcionamiento o cómo de potente es una máquina. Por ejemplo, para máquinas antiguas, por ejemplo, esta de un Spectrum, pues utilizan toda la paleta de colores para que veas cómo es capaz de mostrar, en este caso, la paleta de colores. O para sistemas que son un poquito más robustos, bueno, pues utilizan los textos que se mueven de un lado a otro, las figuras en 3D que van rotando, ¿de acuerdo? Y les muestran aquí los créditos como si fuese, en este caso, los créditos de la Guerra de las Galaxias y subiendo hacia arriba, ¿no? Todo este tipo de cosas son los de Mosim y este movimiento sigue vigente hoy en día. De hecho, no sé si conozcan ustedes la Campus Party, bueno, es una de las parties es una de las parties más conocidas, ¿no? La Campus Party y tienen en México y en España. Pero antes de la Campus Party estaba esta y todavía sigue vigente, Euskal Encounter, ¿vale? Euskal Encounter es una de las pocas parties que todavía tienen una sección de la Demosyn, ¿vale? Y bueno, en este caso hay premios, ¿no? Monetarios, esos son euros, ¿no? Pero utilizan, en este caso, plataformas como Commodore,
¿de acuerdo? Atari, ¿de acuerdo? Utilizan este tipo de hardware de computadoras para este movimiento. Entonces, lo que les estoy contando es una parte de la cultura informática que se vive hoy en día, ¿de acuerdo? Sigue viviéndose este tipo de cosas por si están interesados, por si les gusta la programación, el diseño y por si les gusta este tipo de curiosidades, que sepan que todavía sigue vigente. Bueno, estamos hablando de los 70, ¿eh? Y todavía sigue vigente a día de hoy, han pasado 50 años. Bueno, posteriormente, pues ya teníamos los ordenadores personales y bueno, salieron una nueva versión de estos, ¿de acuerdo? Que tenían todo integrado dentro de una máquina, ¿vale? No es que tuviese que tener la máquina y aparte tuvieses que tener el monitor para conectarlo al televisor y demás, como la Atari, ¿vale? Sino que salió, en este caso, el Apple II, el típico ordenador que siempre se muestra en Apple, ¿de acuerdo? Porque fue muy famoso el Apple II y este ya incluía todo el hardware para su funcionamiento, ¿no? Incluso incluía algunas partes de hardware que le podías conectar. Esta para la disquetera, también había para el teléfono y había otro tipo de interfaces. Bueno, estos son, digamos, los ordenadores con los que empezaríamos hace muchos años, ¿no? Ya estos, pues, no, ustedes seguramente, pues, ni yo tampoco los uso, ¿no? Pero posteriormente, pues, aparecerían los ordenadores portátiles. Bueno, tenemos las computadoras de escritorio que tenían esta forma, se llaman así porque son para ponerlas encima del escritorio o al lado o instalarlas de una forma estática y las laptops o portátiles. Muy bien. En principio, esta clasificación es solo una pequeña clasificación, computadora de escritorio y computadora portátil. Tenemos otra clasificación, en este caso la que han visto forma parte de las computadoras personales, ¿no? Las computadoras personales pueden ser portátiles o pueden ser, en este caso, estáticas, ¿no? De escritorio. Pero tenemos otro tipo de computadoras, las estaciones de trabajo, ¿vale? Y ahora les voy a comentar una noticia que hace poco, ¿no? Que se vio. Las estaciones de trabajo son computadoras, puede ser parecidas a las computadoras de escritorio, parecidas hasta cierto punto, pero que tienen capacidades mayores de procesamiento, ¿vale? En este caso, pues se utiliza, por ejemplo, para una empresa o para tener, en este caso, los renders, ¿de acuerdo? De arquitectura. Pues mucha gente, por ejemplo, que se dedica a la parte de arquitectura, pues tienen aquí su granja de render. La gente que se dedica, por ejemplo, al diseño 3D, pues tiene su granja también de render, ¿de acuerdo? Donde son ordenadores que tienen un propósito específico de procesamiento. Son ordenadores para decir, oye, mira, voy a diseñar el siguiente programita, vamos a ponerle aquí, ¿no? Vamos a diseñar un programita, ¿de acuerdo? Que haga tal cosa, no sé, no se me ocurre ahora mismo, pero imagínense, ¿no? Que haga tal cosa. Ahora les explicaré un poquito a qué se refiere esto, ¿no? Que haga esto de aquí, ¿de acuerdo? Y obviamente este programa no es complicado porque este programa lo único que hace es imprimir en pantalla una frase y sin un salto de línea, ¿vale? Nosotros hacemos un programa que tiene una carga de cómputo muy fuerte. Por ejemplo, oye, es que esto tarda en correrme en mi ordenador una semana. Si yo le doy a ejecutar, ¿vale? Yo diseño este programita, le doy a ejecutar, en mi ordenador tarda una semana. Bueno, pues somos una serie de programadores dentro de la empresa que tenemos el mismo problema. Oye, es que mis programas tardan mucho en ejecutarse y entonces, claro, al dueño de la empresa no le interesa que sus programadores tarden muy poquito en escribirlo, pero tarde mucho en ejecutarse. ¿Qué hace el dueño de la empresa? Pues contrata una estación de trabajo. Una estación de trabajo que la pone en el centro de la oficina y dice, oye, ustedes hacen el programa, mandan su programa a la estación de trabajo y la estación de trabajo se encarga de ejecutarlo muy rápido, porque es una estación de trabajo que está hecho para eso, ¿vale? Entonces, entiéndanlo, ¿vale? Las estaciones de trabajo son distintas que las computadoras personales, ¿vale? No tienen la misma potencia en principio una computadora personal que una estación de trabajo. Obviamente una computadora personal de hoy en día no es la misma que hace 5 años, ¿vale? Y quizás la tecnología que tenemos ahora enfrente nuestra, ¿vale? Con la que están viendo este stream, pues en los años 80 era inimaginable. Bueno, quizás no, seguro que era inimaginable, ¿no? Bueno, entonces tenemos las estaciones de trabajo y les voy a comentar un caso, ¿de acuerdo? De una estación de trabajo, la cual pues se vio como
digamos que en la prensa se le criticó mucho, ¿no? ¿Vale? Esto que ven aquí, ¿de acuerdo? Se los voy a poner por aquí para que se vea en el escritorio. ¿Vale? Esto que ven aquí es una estación de trabajo. Esto que dicen que es un rallador de queso, no sé qué, esto es una estación de trabajo. Y aquí tienen aquí una cosa para agarrarla, le ponen ruedecitas, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Esto no es un ordenador personal. Claro, la gente, cuando le daba aquí cuando salió la noticia de que Apple sacó una nueva computadora de escritorio y salía esta computadora, pues la gente decía, no, ¿cuánto cuesta esa computadora? Entonces le daban aquí a comprar y decían, no, pues esta computadora de Apple, en este caso, vamos a verlo aquí, ¿vale? Te sale en $6.000, ¿no? Estadounidense. Ya ustedes hacen el cálculo. Y dicen, no, pues esto no es para tenerlo en casa. Claro que no, ¿de acuerdo? De hecho, si ustedes ven la configuración que tiene, que ahora vamos a hablar de las configuraciones, pues dicen que son 24 núcleos, 28 núcleos, ¿de acuerdo? Y utiliza Intel Xeon, que es una gama de Intel que se utiliza para este tipo de computadoras, ¿no? No es la que se utiliza normalmente en una casa para un ordenador normal. Entonces, las estaciones de trabajo, primero, son mucho más potentes y segundo, pues obviamente pues, se ve reflejado en el precio. Bueno, mini computadoras, pues hoy en día no se utilizan mucho, ¿de acuerdo? Las mini computadoras, entonces no tiene mucho sentido hablar de ellas. Y tenemos las grandes computadoras, las mainframe, ¿vale? En este caso entran dentro de lo que es el cómputo de altas prestaciones. ¿Vale? En este caso, nosotros tenemos aquí, bueno, perdón, en España tienen la computadora Mare Nostrum, ¿de acuerdo? La Universidad Politécnica de Cataluña, se las voy a enseñar porque es muy icónica esta computadora porque está montada dentro de un antiguo monasterio. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ven un edificio por fuera, que era un edificio histórico, y dentro de ese edificio tienen montado esta supercomputadora. Esta supercomputadora puede ser, todos estos armarios de aquí, ¿de acuerdo? Están rellenos de distintos racks, ¿vale? Que son como si fuesen eh, estaciones de trabajo cada uno de esos racks, ¿vale? O sea, imagínense el presupuesto de una obra de este tamaño. ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, para los servidores de Amazon, los servidores de Google, ¿de acuerdo? Tienen Facebook, claro que por supuesto que también los tiene, ¿no? Y tienen ahí sus estaciones. Esto tiene un consumo eléctrico bestial, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente este tipo de supercomputadoras van de la mano con generadores eléctricos o cualquier otro tipo de fuente de electricidad de alto consumo. ¿Vale? Ténganlo en cuenta, ¿vale? Estas son las ideas de las computadoras. Hay otras computadoras que son más pequeñitas, ¿de acuerdo? Que son, por ejemplo, el celular, ¿vale? Es una computadora pequeña. Si alguien es bueno dentro de la informática, dentro de la programación, la computación, también sabe desarrollar aplicaciones para el teléfono, ¿no? Muy bien. Pues bueno, aquí el libro continúa, ¿vale? Y vamos a continuar nosotros con este tema, pero no en este momento, vamos a continuar con esta parte de la CPU. Me interesa más que continuemos con otra parte que vamos a hacer un pequeño paréntesis en la teoría. Hasta el principio lo único que hemos visto es que las computadoras pues son de varios tipos, ¿no? Y que tienen componentes como el hardware y el software. Le comentamos, ¿no? El hardware es lo que le pegas el golpe cuando no funciona el software, es decir, es la parte que se puede tocar, el software es la parte que no se puede tocar, la que hacemos los desarrolladores. Y bueno, eh, en este caso, aunque estemos con la parte de las partes de, perdón, con el tema de las partes de la computadora, en principio, vamos a realizar una pequeña introducción para llevar de manera híbrida la parte ya de la codificación junto con esta parte de teoría, ¿vale? Para aquellos compañeros que estaban esperando ya ponerse a programar. Y para ello he elegido una plataforma que he utilizado otras veces y la verdad que me ha dado muy buen resultado, que es esta plataforma de aquí. No tenemos licencia, por desgracia, pero podemos utilizar la primera parte de computación, que es de licencia abierta. Entonces les pego por aquí por el WhatsApp, por nuestro grupito de WhatsApp, ¿vale? Les pego el enlace correspondiente. Muy bien. Vamos a verlo aquí dentro de programación. ¿Vale? Este enlace que les estoy enviando es para que se registren, por favor, en la plataforma Code Combat y aparezcan dentro de esta página
donde dice que todavía no tenemos estudiantes dentro de la página. Bueno, ahora cuando se vaya el tiempo volvemos a entrar, ¿vale? En principio. Muy bien. Entonces, entran dentro de ese pequeño enlace. También se los comparto por aquí, por el chat, por si lo necesitan, ¿vale? Por si acaso es que no están en el WhatsApp del ordenador. Y se registran dentro de Code Combat con su cuenta de Gmail, creo que les deja también con una cuenta de Twitter o algo así. Ustedes pueden registrarse con la cuenta de Gmail mismo y les aparecerá ahí que le pongan su nombre, sus apellidos, ¿vale? Para poder tener, en este caso yo, la certeza de que son ustedes. Se van registrando, por favor, dentro de la plataforma, ¿vale? Espero unos minutitos para que puedan registrarse. ¿De qué va a tratar, no, esta plataforma? Pues bueno, esta plataforma va a servir para dar los primeros pasos en programación a mucha gente que todavía no ha tenido contacto con ella. Me van a disculpar las personas que ya tengan cierta experiencia, pero esta plataforma nos va a servir para, de una manera, digamos, amigable, podamos tener el contacto con este área de la informática que es la programación, ¿no? Vamos a utilizar Python, en este caso es Python 3, ¿vale? También se pronuncia Python. El Python lo que nos va a servir es como un lenguaje introductorio para la programación. Después vamos a tratar de otro tipo de lenguaje, C++ en este caso, pero para la iniciación vamos a utilizar Python. ¿Qué es lo que van a aprender dentro de este pequeño curso donde tienen que ir, en este caso, pues realizando cada una de las tareas? Bueno, yo aquí voy a ver el progreso de cada uno de ustedes y de hecho voy a poner la clase, por ejemplo, de otro año, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poder ver el progreso de ustedes, ¿no? El nivel que tienen, ¿de acuerdo? Dentro de la plataforma y cómo van resolviendo cada una de las tareas. En principio, ¿cómo funciona estas tareas? Y vamos a realizar la resolución. Miren, ya van entrando ustedes aquí, ¿vale? Y les van a dejar hacer el curso de Computer Science 1, que es este curso de aquí, ¿no? Bueno, pues en principio, este pequeño curso, si quieren ya pueden entrar dentro de la plataforma. El curso de Computer Science 1, en principio, pues son niveles muy simples, ¿no? De programación. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bueno, ustedes cuando entren en la plataforma y le den a jugar en nivel 1, ¿de acuerdo? El nivel 1 es como una especie de tutorial. De hecho, la mayoría de niveles primerizos son de tutoriales, ¿no? Bueno, dice, los humanos deben sobrevivir. Genera al menos 8 secciones de... Ah, perdón. Estaba yo en otro curso distinto. Vale, a ver, esta es la mazmorra de Kidgar. Muy bien, entonces ustedes eligen un personaje, ¿de acuerdo? Un héroe con el que quieren hacer la aventura de Computer Science 1, ¿de acuerdo? Y dicen que agarremos la gema que aparece aquí. Muy bien. Pues bueno, ¿cómo agarran ustedes la gema? Pues tienen que poner, sí, ¿de acuerdo? Dice aquí, está en español de España, ¿vale? Por eso mismo las palabras están un poquito cambiadas. Te dice, oye, escribe código a la derecha y con el código que vayas escribiendo le das a correr y el muñequito, ¿de acuerdo? El monigote que ven aquí van a hacer todos los movimientos que ustedes le han puesto aquí, ¿vale? Por ejemplo, esto es mover a la derecha. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que puede hacer distintas cosas el monigote, ¿no? En este caso, para llegar, si estamos en este punto ¿de acuerdo? Si estamos en este punto de partida, pues tenemos que movernos a la derecha, movernos hacia abajo y movernos hacia la derecha para agarrar la gema. Bueno, pues ya está escrito el primer comando, que es movernos a la derecha, lo siguiente que era movernos hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí, como ven, es bastante intuitivo. Le damos a movernos hacia abajo y ¿qué es lo que va a hacer? Moverse hacia la derecha y vamos a movernos hacia abajo. Entonces, hace esto. ¿Qué nos falta? Movernos a la derecha de nuevo. Bueno, ponemos aquí, movernos a la derecha. Le damos a correr y aquí se puede ver que claramente pues ya se ha completado el objetivo de la primera misión. Hemos alcanzado los objetivos del primer nivel. ¿Vale? Le damos a hecho y pasaríamos al siguiente nivel. Muy bien, vamos a resolver este nivel también. ¿De acuerdo? En este caso, el nivel que ven aquí, pues bueno, les dice aquí un camino de ejemplo, esto ya después va a aparecer en los siguientes tutoriales, que tengas cuidado, no te vayas a chocar con uno de los pinchos que aparecen ahí, ¿no? Bueno, en principio, nosotros tenemos la libertad de poder hacer el camino que queramos. Vamos a movernos a la derecha, luego hacia abajo, luego hacia arriba de nuevo para llegar aquí
hacia la derecha y ya hemos agarrado todas las gemas, ¿no? Entonces, ya tenemos el movernos hacia la derecha, este ya está, este movimiento, vamos hacia abajo, ¿vale? Al principio, como les digo, ¿no? El tutorial les está señalando con las flechas, en este caso. Muy bien, entonces nos movemos hacia arriba, nos movemos hacia arriba de nuevo y nos movemos, bueno, vamos a hacer como que nos falta un comando y vamos a darle a correr. ¿Qué es lo que hace el personaje que vemos aquí? Pues vemos que se mueve hacia abajo, mueve hacia arriba, ¿vale? Él está diciendo qué comando está ejecutando y aquí nos muestra qué comando está ejecutando en ese momento. ¿Qué nos falta? Pues movernos a la derecha. ¿Vale? Y ya tenemos todas las gemas. Muy bien, pues así de esta forma vamos nosotros recolectando las gemas dentro del mapa y cumpliendo los objetivos que nos digan aquí. Pues esta es la plataforma donde nosotros vamos a poder practicar un poquito con la programación, ¿vale? En este caso, si se fijan, los comandos que ven ahí son del tipo hero.tal, ¿de acuerdo? Y hero.moveright significa, oye, héroe, muévete a la derecha, ¿vale? O sea, estamos aquí seleccionando qué queremos que se mueva a la derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, un orco por esta parte. No estamos diciendo, orco, muévete hacia arriba, ¿de acuerdo? Estamos diciendo, oye, héroe, muévete hacia la derecha. ¿Vale? Estamos señalando el objeto, perdón, la instancia y qué función queremos ejecutar de ella. Entonces, son los primeros pasos en Python con los que nosotros vamos a iniciar dentro de la programación. Reinicio la reunión, ¿de acuerdo? Y nos conectamos de nuevo para que no se cumplan los 30 minutos, los 40 minutos. Enseguida les notifico por el grupo.